Ya, súper, Sí, se ve bien. perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. En verdad, muchas gracias por abrir la instancia de discusión. Es algo importante y eso. Bueno, sin esperar ninguna otra cosa, muy buenas tardes a todos. Esta es nuestra presentación con Antonia de meningitis bacteriana en el adulto inmunocompetente. Nuestro tutor fue el doctor Francisco Villagrán y empezamos. Bueno, para empezar, vamos a hablar de una urgencia médica. Eso no se les debe olvidar nunca. La meningitis bacteriana es una urgencia médica. Consiste en una inflamación de la pía madre, aracnoides y el espacio subaracnoideo generado por un agente etiológico. Generalmente es viral, pero puede ser también bacteriana, fúngica y tuberculosa. Y la que nos trae hoy día es la etiología bacteriana. Como dato, es una enfermedad de notificación obligatoria y los agentes más frecuentes en la meningitis bacteriana son la Neisseria meningitidis con los serogrupos B y W, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae tipo B y la Listeria monocytogenes, en ese orden de frecuencia. Un poquito de epidemiología: es una enfermedad en general poco frecuente y va cada vez más en descenso, esto gracias a las medidas epidemiológicas de salud pública, principalmente antibióticos y vacunas. Las etiologías más frecuentes son por lejos el meningococo y el neumococo. Esto varía de repente en algunos países en respecto de cuál es la más frecuente, sin embargo, son las dos primeras que debemos recordar. En cuanto a Chile, en nuestro país, no se estudia tanto la meningitis bacteriana como un todo, sino que se vigila por separado al meningococo y al neumococo. Y el meningococo es un agente que viene en descenso, más o menos desde el siglo XX, y el 2011 alcanzó un pic en su descenso de la incidencia. Sin embargo, en el 2012 hubo un brote por el serogrupo W, y en su momento también hubo un aumento de mortalidad por las enfermedades de este serogrupo, y en general la mortalidad está estancada en un 20%, es decir, 1 de cada 5 personas con esta enfermedad fallece. Hay diversos factores de riesgo. En general, una inmunodeficiencia, embarazo, ser adulto mayor, vivir en hacinamiento, haber tenido un contacto con una persona con enfermedad meningocócica, haber sido sometido a una neurocirugía, alcoholismo y asplenia son factores de riesgo en general para cualquier meningitis bacteriana. Sin embargo, diversos factores de riesgo de este mismo grupo, algunos apuntan a una etiología en particular. Y en esto, el meningococo se manifiesta más en asplenia, el contacto con otra persona, y el hacinamiento. Como spoiler, la inmunodeficiencia te predispone a cualquier etiología de la meningitis bacteriana e incluso no bacterianas. El neumococo se encuentra en la asplenia, el alcoholismo, la neurocirugía y ser adulto mayor. En la listeria se presentan el alcoholismo, el embarazo y la edad avanzada. Y por último, el hemófilus destaca en neurocirugía y asplenia. Un dato sobre el pronóstico: 1 de cada 5 personas fallece y hay secuelas neurológicas en un 9%. Se presentan complicaciones, pueden presentarse, tales como hipertensión intracraniana, edema cerebral y shock séptico. Sin embargo, estos aumentan ante ciertos factores de riesgo, y estos son los 3 principales de demora en iniciar el tratamiento. Este es el más importante porque depende de nosotros. Presencia de un patógeno resistente y ser adulto mayor, y algunos un poquito menos importantes, pero no del todo irrelevantes: convulsiones, compromiso de conciencia, shock e inmunodeficiencia. Antonia. Ya, sí. Bueno, adentrándonos un poco en la fisiopatología de la meningitis bacteriana, como bien dijo mi compañera Marisol, esta es una enfermedad poco común. Sin embargo, ¿cómo sucede cuando llega a suceder? En un principio va a haber una colonización por parte de los patógenos que ya dijo Marisol, como neumococo, meningococo, hemófilus y listeria, de superficies epiteliales. Lo más común, neumococo, meningococo, es que colonicen la superficie epitelial respiratoria, pero eso también es muy infeccioso. Pero, por ejemplo, la listeria muchas veces tuvo una colonización de carácter entérico. Colonizan esta superficie y pasan a sangre. Ahora, lo normal es que estas bacterias, o bacterias en general, no puedan sobrevivir en sangre. Sin embargo, estas bacterias específicas logran evitar la opsonización y evadir al complemento y logran sobrevivir entonces. Se genera una bacteriemia persistente y por el sistema circulatorio eventualmente entonces llega a la barrera hematoencefálica. También es importante saber, no, devuelve un poco. Perdón. También es importante saber de que, no, sí,
que en caso de neurocirugía hay otro tipo de agentes que pueden entrar por una vía más directa, por contigüidad, que serían entonces Staphylococcus aureus o Epidermidis. Pero eso ese obedecería a otro patrón. Ahora, el meningococo, el neumococo, listeria, Haemophilus influenzae lograron establecer la bacteremia en sangre de nuestro paciente. Entonces la bacteria está. Logra evitar la opsonización, logra evitar el complemento. Llega a la barrera hematoencefálica, que en general es muy impenetrable, pero dale clic. Este lo logra. Tiene diferentes maneras de hacerlo, aumenta la permeabilidad, también logra entrar a través de fagocitosis. Son diversas maneras, pero la cosa es que finalmente lo logra. ¿Cuál es el tema? Acá se genera un cambio en toda la fisiopatología, porque hasta este punto la bacteria había tenido que pelear contra el sistema inmune del cuerpo humano. Sin embargo, en el líquido cefaloraquídeo no hay glóbulos blancos, no hay complemento, y ¿qué es lo que sí hay? Hay mucha glucosa. Entonces, la replicación bacteriana es muy rápida. Y cuando decimos que es muy rápida, estamos hablando de un proceso de horas. Cuando una persona llega con un cuadro meningio, ya estamos hablando de que estamos al final de todo este proceso fisiopatológico que estamos describiendo. Entonces, es decir, la bacteria se está replicando muy rápido. ¿Puedes poner la siguiente? Sí. Entonces, gracias. ¿Qué es lo que hace entonces el cuerpo? El cuerpo trata de mandar al sistema inmune también al LCR, trata de mandar a los glóbulos blancos, trata de mandar al complemento. Y para hacer esto, vuelve a aumentarse aún más la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y logra entrar algunos glóbulos blancos, logra aumentar el complemento. Sin embargo, esto nunca va a ser capaz de paliar al agente etiológico que entró. Es decir, por sí solo, la historia natural de esto es la muerte, porque nunca el sistema inmune va a lograr permear lo suficiente la barrera hematoencefálica. Lo que sí va a lograr es generar una inflamación no solamente en las meninges, sino que en todo el cuerpo, y una gran injuria a la barrera hematoencefálica. Y esto se va a traducir entonces a una inflamación a una inflamación de las meninges generada por el mismo cuerpo y concomitantemente tenemos la bacteremia que todo este rato también ha estado cursando. Entonces, lo importante de la fisiopatología de una meningitis es que estamos al final de un proceso infeccioso más largo y que cuando nosotros lo estamos captando en este minuto, ya estamos en una carrera contra el tiempo. Y por eso es una urgencia médica. Continuando, el diagnóstico consiste en dos pilares principales que son prácticamente la clínica, que nos permite sospechar esta patología, y la presencia de exámenes complementarios. Ya veremos la importancia de cada uno. Bueno, la clínica es muy variada, pero muchas veces se describe esta famosa tríada de la cefalea intensa, la fiebre alta, generalmente mayor a 39 grados, y la rigidez nucal. Sin embargo, esta tríada es muy difícil de encontrar en varios pacientes, puede que incluso esté presente en hasta un tercio de los pacientes, si es que. Entonces, también nos vamos a fijar en diversos signos como la alteración de conciencia, los signos meningios, que ya veremos en detalle cada uno, y la presencia de un rash petequial. Además, el paciente puede llegar con un compromiso de inflamatorio sistémico debido a la fisiopatología que escribió Antonia, y también pueden presentarse náuseas y vómitos. Y como dato, el rash petequial es inmediatamente meningococo. Bueno, ahora describiremos un poquito los signos meningios, ya que generalmente a nosotros se nos presentan como muy de libro, de los monitos como que poco menos que hacen un abdominal completo, casi como si estuvieran ejercitando, y en verdad queremos mostrarles aquí un pequeño video sobre los signos meningios porque no son tan notorios. Entonces, aquí tenemos un pequeño video de la rigidez nucal. ¿Se ve? Sí. Ya. Ahí el paciente, la segunda vez que levantó la cabeza, hizo un poco de resistencia. Ahí. Se ve muy poco, pero es importante que nosotros tratemos de sacar los signos cuando se nos presenta un paciente con esta sospecha. Este es el signo de Brudzinski. Al paciente le levantan la cabeza y de manera refleja levanta las rodillas. Ahí se produjo. Y por último, el de Kerning. Este es un poco más notorio. Ahí. Al levantarle la pierna al paciente, él flexiona la pierna contralateral. Y bueno, el MinSal tiene sus definiciones sobre la meningitis bacteriana, y un caso sospechoso redundantemente se sospecha
ante un paciente que se presenta con fiebre súbita mayor a 38 grados y cefalea más alteración de conciencia o rigidez de nuca o signos de irritación meningia, más alguno de los siguientes que podría o no estar presente: convulsiones, un rash purpúrico o petequial y náuseas y vómitos. Y el caso confirmado es un caso sospechoso con confirmación de cultivo microbiológico, un nexo epidemiológico con un caso confirmado y, si no hay cultivo microbiológico, la confirmación clínica de la meningitis bacteriana, que como dato es el hecho de a un caso sospechoso yo le aplico el tratamiento empírico y finalmente su clínica se resuelve, yo asumo que efectivamente tenía meningitis bacteriana. De los diagnósticos diferenciales podríamos estar fácilmente hablando todo el día, sin embargo, es importante descartar los diagnósticos diferenciales principales, que son el edema cerebral y el tumor cerebral. El edema cerebral puede descartarse mirando, o sea, observando si hay papiledema y la presencia de cefalea de tipo ictal. Y el tumor cerebral se pueden buscar síntomas y signos de compresión de estructuras. La meningitis puede ser de otra etiología y eso se va a ver al análisis del líquido cefalorraquídeo. Puede ser hemorragia subaracnoidea, sin embargo, esta se presenta sin fiebre y con cefalea ictal también. Y están otras infecciones focales del sistema nervioso central que se confirman con análisis de líquido cefalorraquídeo también y ante imágenes. Los exámenes que vamos a realizar son un hemocultivo periférico. Este debe realizarse siempre, es obligatorio y debe realizarse antes de iniciar el tratamiento empírico. Es decir, ustedes reciben al paciente, toman el cultivo e inician el tratamiento. Después se realiza la punción lumbar. Sin embargo, como veremos más adelante, tiene ciertas contraindicaciones y al líquido cefalorraquídeo se le someten a un análisis citoquímico, un cultivo y una tinción de Gram. Y las imágenes más adelante explicaré para qué son. La punción lumbar es el método diagnóstico más importante de la meningitis bacteriana. Sin embargo, tiene sus contraindicaciones, que son las absolutas, el edema cerebral y el tumor cerebral. Debe realizarse un estudio con imagenología, ya sea un TAC o una resonancia magnética, antes de realizar la punción lumbar ante su sospecha, porque si se hace la punción lumbar con hipertensión intracraneana, se puede causar una herniación de las amígdalas cerebelosas y eso lleva a la muerte. Y las contraindicaciones relativas son las disrafias, la sospecha de hemorragia subaracnoidea, la infección en la zona de punción y trastornos de la coagulación. La punción lumbar, a grandes rasgos, los materiales muy importantes son el consentimiento informado, eso no se nos debe olvidar nunca, el campo estéril o lo más aséptico posible que uno en el momento tenga, la lidocaína con la que voy a anestesiar la zona, tubos en donde poner el líquido cefalorraquídeo y una aguja con paránula, y obviamente jeringa, etcétera, pero a grandes rasgos es esto. El procedimiento, lo que más voy a destacar de esto es la ubicación de la zona donde voy a puncionar, que es la proyección en la línea media de las crestas ilíacas, más o menos es siempre entre L3, L4, L5, y voy a elegir el espacio intervertebral entre L4, L5 o L3, L4. El paciente debe estar en posición fetal en decúbito lateral, las rodillas flexionadas hacia el abdomen y su cabeza en flexión hacia las rodillas. Posteriormente yo voy a infiltrar la lidocaína, retirar, luego voy a puncionar y tengo que sentir el clic del ligamento amarillo y finalmente esperar la caída de las gotas de líquido cefalorraquídeo. Tenemos un video que le podemos mostrar, sin embargo, en función del tiempo, vamos a esperar hasta el final, hasta después del caso clínico, y si nos sobra tiempo les mostramos el video, y en el peor de los casos, este video quedará disponible para que ustedes lo puedan ver, porque es un video muy bueno y te recuerdos desde el hospital, así que igual es como bonito. En las complicaciones, la más frecuente es el síndrome postpunción. Es básicamente una cefalea, a veces más o menos intensa, con dolor radicular irradiado a extremidades inferiores, más dolor lumbar en la zona de punción. Y puede presentarse además con diversos síntomas que más que nada solo producen una molestia en el paciente y esto se resuelve espontáneamente. La complicación más grave es la herniación de las amígdalas cerebelosas y es la que debemos evitar a toda costa. Bueno, cuando uno toma la punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo se envía a un análisis y esta es una herramienta diagnóstica muy importante, ya que la meningitis purulenta al aspecto se va a ver turbia, siendo que el líquido cefalorraquídeo en general es como agua de roca, líquido claro. La glucosa también es un factor muy importante. Siempre se nos describe, por ejemplo, este valor absoluto de menos de 40 miligramos por decilitro. Sin embargo,
eso es a partir de la proporción de la glucosa plasmática en un paciente que se asume que tiene un nivel de glicemia normal. Por lo tanto, lo que prima es el porcentaje respecto de la concentración plasmática de glucosa. El valor normal es aproximadamente 60-75% de la glucosa plasmática. En la meningitis purulenta, un valor que confirma que hay meningitis purulenta o que nos orienta mucho a esto es que la glucosa sea menor a un 36% de la glucosa plasmática. Y en la viral y la tuberculosa eso va a estar muy distinto. En general, no es más allá de un 50% lo que está disminuido. El lactato es un valor también muy importante, probablemente el valor principal dentro del diagnóstico de la meningitis bacteriana. Un indicador muy fuerte, en verdad, que es muy sensible y muy específico, es un valor mayor a 4 milimol por litro de lactato. Proteínas también van a estar aumentadas y el recuento celular va a ser muy alto y de predominio polimorfonuclear. Y solo la meningitis bacteriana es de polimorfonuclear. Eso ténganlo en mente. También se envía una tinción de Gram que permite identificar rápidamente si hay bacterias u hongos presentes. Sin embargo, si bien no identifica el patógeno particular, sí hace una identificación parcial. Y lo bueno es que cada una de las bacterias principales tiene su propia característica. Entonces, el Haemophilus se ve como un coco bacilo gram negativo, la Neisseria como un diplococo gram negativo. Esto ténganlo muy en mente porque, como spoiler, es potencial pregunta de prueba. El Streptococo es un diplococo gram positivo y la Listeria es un bacilo gram positivo. Y si no puedo hacer la punción lumbar, de todas maneras tengo que iniciar tratamiento empírico. Ok, bueno, entonces una vez que nosotros tenemos nuestro diagnóstico de meningitis bacteriana o purulenta, son lo mismo, por si alguien se confundió con esa parte, nosotros tenemos que pasar al manejo. Como ya habíamos hablado y vamos a seguir recalcando, estamos frente a una emergencia médica y por eso lo más importante primero es estabilizar al paciente, ver si está en riesgo de shock y hospitalizarlo. Ese entonces sería nuestro primer pilar. Por el otro lado, también tenemos el tratamiento específico de la meningitis bacteriana y finalmente la terapia de soporte. Entonces, iniciemos preguntándonos cómo se encuentra hemodinámicamente nuestro paciente. Como aprendimos en la clase de shock, es muy importante buscar como marcadores tempranos de shock y no esperar a que el paciente ya esté hipotenso. Tenemos que adelantarnos, especialmente conociendo la fisiopatología. Sabemos de que es posible que caiga en un shock y la progresión de este cuadro es muy rápida, entonces puede pasar de un momento a otro. Siempre se hospitaliza una meningitis bacteriana y es muy importante el monitoreo constante por lo mismo. Y ojalá este monitoreo constante sea aplicando también la escala de Glasgow, porque la conciencia nos habla mucho del tipo de cuadro que está cursando el paciente y el nivel de gravedad. También, por último, es importante aislar a esta paciente por gotitas, poniendo mascarilla cuando lo vamos a atender y todo eso, porque si es meningococo, hasta que no sepamos si es o no es meningococo y hay que tratarlo así. Y por eso mismo es una enfermedad de notificación obligatoria. Entonces, tenemos que siempre sospechar el shock, irlo evaluando periódicamente, porque los pacientes evolucionan rápido, y en caso de que esto pase, aplicar el bundle de la sepsis, que ya lo hemos visto y lo vamos a ver más adelante en los casos clínicos, así que más adelante lo vamos a tocar más. Ya. El tratamiento específico para la meningitis bacteriana tiene dos vías. Por un lado, nos vamos a enfocar en el microorganismo causante de la enfermedad, el agente etiológico. Y para esto, lo más importante es que demos antibióticos de manera precoz. Como dijo la Marisol al principio de nuestra presentación, la mayoría de las meningitis son virales. Sin embargo, igual un alto porcentaje son bacterianas. Entonces, aunque termine siendo viral, nadie nos va a matar por dejarle antibióticos a un cuadro de meningitis. Es muy importante dejarlos. Y esto hay que verlo según la asistencia local de donde estamos y el tipo de vía de admisión. Ahí va, más adelante lo vamos a ver. Por el otro lado, tenemos el enfoque en el huésped, es decir, toda la respuesta inflamatoria que está generando nuestro cuerpo, y para eso es importante los corticoides sistémicos. Entonces, yendo más específico, los antibióticos empíricos. Tenemos que considerar diferentes cosas, como el estado inmune del paciente, pero eso más que nada por la biología que vamos a ver. Pasa que nosotros estamos viendo solamente bacteriana, pero meningitis también pueden ser muchas otras cosas. O sea, muchas otras causas. La edad del paciente, si es que fue vía nosocomial, y la asistencia del centro. Es muy importante iniciar precozmente, sin embargo, después de haber tomado las muestras, y también nosotros vamos a estar más que nada a cargo del inicio del tratamiento empírico. Sin embargo,
esto siempre se ajusta según los resultados del cultivo, muchas veces con infectología, entonces en verdad nosotros estamos más que nada encargados de partir el antibiótico. Y después este siempre se ajusta según el agente etiológico causante. Entonces, ¿cómo se parten estos antibióticos? Si es un adulto menor de 50 años, se deja ceftriaxona endovenosa a 2 gramos cada 12 horas, que es como la dosis máxima de ceftriaxona, y esto es para poder conseguir permear la lavadora hematoencefálica, que de hecho en general no pasaría, pero por el contexto de meningitis, donde la lavadora ya está más permeable, logra pasar la ceftriaxona, y por eso necesitamos dosis tan alta, por día 14 días. Ahora, si estamos hablando de un paciente que es mayor a 50 años o que tiene riesgo de listeria, por ejemplo, una paciente embarazada, se le va a agregar ampicilina a este esquema. También endovenosa, 2 gramos cada 4 horas. Y por último, si este es un paciente que tuvo antecedente de un procedimiento neuroquirúrgico o una infección nosocomial, se le va a agregar vancomicina, 1 gramo cada 8 o 12 horas, y eso va a adquirir su propio nivel de especialista, porque es otro fármaco que ojalá no tener que dar nosotros, como médicos generales. Bueno, hablando de los corticoides sistémicos, que entonces sería la otra vía de nuestro tratamiento específico, se le deja dexametasona endovenosa, 8 a 10 miligramos por kilo, creo que me faltó poner, perdón. Sí, ahí me confundí. Por kilo cada 6 horas por las primeras 48 horas. Y la idea es administrar la primera dosis con los antibióticos o justo después, pero ojalá hacerlo al tiro. Y está contraindicado en sospecha de meningitis por criptococo. ¿Cuándo vamos a sospechar que el paciente puede tener una meningitis por criptococo? Cuando este paciente esté cursando con una enfermedad SIDA activa. O sea, si tiene, si no, devuélvete. Ya. Si tiene SIDA, no vamos a dejar dexametasona porque puede ser un criptococo, es bastante probable. Pero en el caso de... No, pues. Y esto se hace más que nada porque se ha visto que reduce la mortalidad y las secuelas en los casos severos y porque los efectos adversos, aunque tienen, no son de mayor gravedad. ¿Yo voy así? Perdón. Está bien. Por último, la terapia de soporte, que también es muy, muy importante. Como ya hemos mencionado, el paciente está bajo un estrés metabólico muy importante, entonces es importante dejarle fluoterapia endovenosa según los requerimientos del paciente y para que no le generen alteraciones hidroelectrolíticas. Se le deja con nutrición, puede ser enteral o parenteral, aunque siempre se prefiere la enteral. Tromboprofilaxis también es importante y prevención de úlcera gástrica. Y también se le puede dejar antipirético y analgesia según lo necesite el paciente para bajar la fiebre, que en muchos casos es muy alta, y para reducir el dolor. Es importante que con todas estas cosas estemos muy atentos y estemos previendo de que pueden pasar complicaciones y por eso el monitoreo constante es tan clave en este cuadro. Y todo el objetivo de este pilar de la terapia es reducir entonces las complicaciones o estar a la espera de que pueden aparecer y promover la pronta recuperación del paciente. Finalmente, como ya mencionamos, una de las causas más comunes es el meningococo, que también es uno de los agentes etiológicos bacterianos más infecciosos. Entonces, actualmente se deja una profilaxis farmacológica para la persona que estuvo en contacto con un paciente con enfermedad meningocócica. Esto va más allá de la meningitis. Puede ser que la persona tuvo una sepsis por una meningococcemia, y a esa gente también se le dejaría esta profilaxis. Y es a todas las personas que han tenido contacto estrecho durante los últimos 7 días. Y lo que se le dejarían son ciprofloxacino, 500 miligramos en una dosis, como una pastilla de ciprofloxacino. Sí, entonces es como fácil. El doctor nos contaba que a veces llegaban como buses enteros de gente a tomarse la pastilla, era algo a la urgencia. O en caso de que estén embarazadas, se extracciona intramuscular 250 miligramos en dosis única. Ahora, por otros protocolos de vacunación, la meningitis por hemófilus ha bajado en Chile, pero sin embargo sigue presente, y en ese caso también se dejaría ciprofloxacino una vez por día por 4 días, pero esto estaría contraindicado en embarazo. Y esto se tendría que hacer con toda la gente que estuvo en contacto por 30 días con la persona. Entonces, por eso también es muy importante siempre tener los cultivos y finalmente lograr aislar el agente etiológico causante. Bueno, entonces, sé que les acabamos de tirar mucha información a ustedes en la cara, pero lo más importante es que que cuando hablamos de una meningitis bacteriana estamos hablando de una enfermedad que es mortal si no hay intervención médica. Y por eso mismo la sospecha clínica es tan importante. Muchas veces con la PL, uno escuchaba en el hospital, se pensó y se hizo. Entonces, ahí lo único importante es considerar las contraindicaciones y si sospechamos tumor, pedir una imagen antes de descartar para asegurarnos para hacer la PL. Eso es muy importante. Se pensó, se hizo, se hace la PL. Si tengo contraindicaciones de que puede haber un tumor, pido una imagen primero para asegurarme que no haya y después hago una PL. Es muy importante monitorizar constantemente a estos pacientes.
especialmente el estado de conciencia, vigilar que pueda hacer un posible shock séptico y realizar la notificación. Sí, bueno, esa era la bibliografía que ocupamos y no sé si tienen alguna duda que quieran hacer. ¡Bravo! Excelente, está súper buena. Me gustó. Sí, Gracias. súper. Chiquillas, no sé si prefieren responder las preguntas ahora o... Sí. Ya, Sí, porque para que después como que podamos aplicarlo en el caso clínico. No sé. para responder el caso. ¿Después del caso o ahora? A mí me lo mismo. No. Como ustedes prefieren. Les quedan 3 minutos. No le Bueno. no pesquen, no pesquen. Me quedan súper bien. Ok. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no les quedó claro? Yo. Sí. Es que me quedo la duda con el tema de la glucosa, como que no lo entendí bien. Voy. Ya. Gracias. Básicamente, ¿en qué sentido? ¿En cómo se afectan los distintos patrones como bacteriano Sí. viral? ¿O qué? O sea, no, Ya. en esto de que nos dijeron que había que, como que era una comparación como con la glucosa plasmática. Eso ahí Ah, como ya, que yo me quiero explicar confundí un eso. poco. Yo quiero explicar eso. Lo que pasa es que no sé si se acuerdan cuando pasamos por neuro, que nos dijeron como ya, y la glucosa a partir de tal número es o no es bacteriana o es o no es normal. Entonces, lo que pasa es que han salido estudios de que en realidad este número se sacó a partir de que lo normal de la glucosa es ser aproximadamente en el líquido cefalorraquídeo un 60 o 75, a 75%, incluso 80% de lo que está en la sangre, en la concentración plasmática. Entonces, ese número que según el MinSal es menos de 40 miligramos por decilitro es bacteriana. Ese número se sacó a partir de que menor de 40 era el menos de 40% de los 100 miligramos que se asumen en la sangre como del paciente anatómico normal. Se asume que tiene 100 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Entonces, a partir de eso se sacó ese número, pero en realidad lo que prima, por ejemplo, el doctor ayer nos dio un ejemplo muy bueno, que tú puedes tener, por ejemplo, un paciente diabético que esté en el momento con 300 de glucosa plasmática, entonces en la PL te va a salir con 100, pero igual es patológico porque está con un 30% de su glucosa normal. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Y la otra, una pregunta cortita nomás, que sobre la notificación, ¿esta se hace cuando ya se tiene el diagnóstico etiológico o en la sospecha? Doctor Villagrán, la otra vez le hicimos la misma pregunta y sigue surgiendo un poco la duda. Son más de gestión, así que no depende El mucho. confirmado. Ya, gracias. Súper buena la explicación de la glucosa, completa, no necesitan leerla de ni en otro lado. Eso es. Gracias. Yo tengo unas No sé preguntas si es más... como para que Ah, ya. queden claras. Yo estoy Sí, activa, en el por chat Rafa ya te Peñameiro. What? Está bien, a todos nos ha pasado. Ah, hay preguntas en el chat. Las contesté, era como para ir avanzando. Ah, ya, sos un sol. En Qué influenza no se hace profilaxis. Pero Vayan respondiéndolo, po. vamos a pelear. ¿Me escuchó? Sí, Aquí yo tengo una duda. Con respecto a la notificación, ¿se notifican todos los tipos de meningitis o solo las bacterianas? respondiendo a eso, el MinSal tiene un anexo de notificación, pero abajo por las etiologías notifica solamente bacteriana. Ya, muchas gracias. Y la nada. meningocócica, en particular la que hay que vigilar, que es la que es contagiosa. Sí, y principalmente porque el MinSal, como dije anteriormente, no vigila como la meningitis bacteriana como un todo, sino se fija más en el meningococo. Ya, ok, listo. Ya, chao. Tengo una pregunta. Sí, Que como claro, las indicaciones de imagen previo a tomar función, como cuadradamente. ¿Vas tú o yo? esa era la pregunta. Ya pensé que iba a ser una pregunta después. ¿Cuáles eran las indicaciones? Ya, prácticamente es en general la sospecha de que el paciente está con hipertensión intracraneana. Si yo sospecho que tiene hipertensión intracraneana,
y principalmente algo que está comprimiendo las estructuras cerebrales, tengo que pedir imagen. A ver, Ese es el digamos- concepto. Súper bien. Igual la mayoría, la meningitis, como dice Max, tienen hipertensión, pero es que estén comprimiendo estructuras. ¿Ya? Les voy a mandar ahí como lo que dice la guía que les mandé igual para que lo tengan los chiquillos. Igual pueden compartirla, pero es como Ya. una guía larga. Ustedes la resuelven bastante bien. Lo otro Tengo- era un detalle, que el valor de corte del lactato está en miligramos por decilitro en el líquido cefalorraquídeo. El milimol por litro es el que solemos ocupar en sangre, ¿ya? Pero está bien el concepto de que en el fondo es el lactato lo más sensible y específico para diferenciar, ¿ya? Ya. No sé si hay otra pregunta de los chiquillos, creo que quedó bastante claro. O pasamos al caso clínico. Había Yo, otra pregunta. Nati, dale. sobre lo que estaban hablando recién sobre como las indicaciones de imagen antes de una APL, en el fondo yo tengo que sospecharla como clínicamente que hay hipertensión intracraniana o tengo que ir a buscar, por ejemplo, hacer fondo de ojo, o sea, no fondo de ojo como, Sí, puedes hacerlo. sí, sí. fondo de ojo, pero, Puedes o hacer sea, fondo de ojo. pero tengo que, si le voy a hacer una APL porque sospecho una meningitis, ¿tengo que hacerle a todos fondo de ojo o solo si lo sospecho, como clínicamente? Esa es mi pregunta. Ahí lo que pasó un poco, y que también lo discutimos mucho con el profesor cuando nos juntamos, es que depende de caso a caso. Por ejemplo, ya nosotros ahora estamos viendo inmunocompetente, pero por ejemplo, si está si un paciente con SIDA activo que nunca tomó terapia antirretroviral, uno sí o sí pide una imagen, porque en el fondo puede ser una meningitis o puede ser una toxoplasmosis. Entonces ahí no tiene que ir viendo. Por ejemplo, claro, si el paciente tiene focalidad Ya. neurológica, si tiene como alguna parálisis de algún par craneano, sí o sí pides una imagen primero. En general, también le preguntamos al doctor como, ya, pero ¿se encuentran tumores? Porque y él nos decía, no, no es que se encuentren. El tema es que si es que uno llega a hacerle una punción lumbar a alguien que lo tenía, le puede generar un enclavamiento y uno puede matar al paciente. Entonces, básicamente, uno hace la imagen para poder descartarlo y decir con seguridad, estoy haciendo esta PL sabiendo de que este paciente no tiene ese riesgo. Si estás en un lugar donde no hay imágenes y tienes la sospecha de que este paciente puede tener una hipertensión intracraniana, puedes tratar de evitar la PL y partir con los antibióticos al tiro y derivar a un lugar donde sí le puedan hacer la imagen. Pero ese es un poco el concepto, porque es confuso, porque en el fondo un paciente con meningitis puede también cursar con clínica de hipertensión intracraniana, pero va mucho más como de todo el cuadro que rodea a cada paciente. Ya, bacán. O sea, es como más individualizada la decisión. Ahí Y mandé protegerse. las indicaciones específicas que dice la guía. El tema del fondo de ojo, la verdad es que nadie sale, muy poca gente sale sabiendo hacer un buen fondo de ojo, entonces no es algo como confiable. Hay que confiar más, hay que ver la disponibilidad de recursos que tengo y en el fondo la sospecha clínica. Si el paciente está profundamente comprometido de conciencia, en Glasgow menos de 12 y pienso que es una meningitis y tengo el tiempo para poder hacerle la imagen, se la tomo antes. Pero si no tengo el tiempo para hacerle la imagen o tengo que derivar al paciente a otro lado, entonces ahí la conducta es tomar los antibióticos, o sea, tomarle cultivo y partir. ¿Ya? No sé Ok. si captaron ahí. Sí, súper. Gracias. El diagnóstico diferencial con signos focales y con convulsiones, con signos focales y un paciente séptico o febril es que tenga un absceso cerebral. Y con convulsiones es que tenga una encefalitis herpética. Como para que se acuerden. Anto, pasemos al caso. Ya. Ya. Ahí sí. No sé si alguien lo quiere leer, o igual lo podemos leer nosotras. Sí, Ya. Un paciente femenino de 75 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus 2. con terapia. Dilo tú. Ya, sí. A mí sí. Diabetes mellitus 2 con terapia con hipoglicemiantes orales, extraído el servicio de urgencia por fiebre asociada a compromiso de conciencia. ¿Qué pensamos de este paciente? Así, lluvia de ideas. Fiebre asociada a compromiso de conciencia. Hay que hospitalizar deuda. ¿Ya? Una infección. ¿Algún ya? Una complicación aguda de la diabetes. ¿Con fiebre?
Dicen en el chat. Asociada a una infección. Ya. Una Descompensación. cosa no quita la otra. Buena, dicen hemoglucotest. Sí, Súper buena. Puede ser cualquier cuadro que viene aquí, una adulta Qué mayor, buena. puede ser hasta una ITU. ya. Buen Ustedes le punto, hacen, ya. le hacen más preguntas y le hacen un poco de examen físico y rescatan lo siguiente. No tiene síntomas respiratorios, urinarios ni digestivos y les llama la atención que tiene un poco de rigidez nucal. ¿Qué deciden hacer? ¿Cuánto de fiebre tenía? No está objetivada. No sé. ¿Y la persona que traía a esta mujer sabía si tuvo como algún síntoma o fue como... O sea, además de la fiebre, porque en el fondo la trajo por fiebre y compromiso de conciencia, ¿sabía si tuvo otro síntoma como antes de comprometerse de conciencia? No lo refirieron. Se quejaba de la fiebre nomás. ¿Y el compromiso de conciencia es cualitativo o cuantitativo? Cualitativo, yo creo. ¿Y qué ¿Cómo tipo está de la- compromiso cualitativo tiene? Estaba desorientada. ¿Cómo está Bueno. la paciente hemodinámicamente? Eso, ¿cuáles son sus signos vitales? Ya, sí, es que eso lo vemos, pero más adelante. Pero ¿Lo sí, paso? actualmente, no sé si lo pasamos todavía. Actualmente está levemente hipertensa y está como taquipneica un poco, pero sí, no está en las mejores condiciones. Pero ¿qué examen se le debería hacer a esta paciente? ¿Un electro? Ya. No tiene dolor al pecho, como que no... ¿Un hemocultivo? Sí, también. Ya. Sí, muy bien. Claro. El y que en no chat- tenga edema de papila y puche lumbar. Claro, Y ya, eso, en el chat también sugirieron la punción lumbar. la punción lumbar. Y se pensó y se hizo. Claro, hemograma. En verdad no pediría muchos tests. Y de hecho después más adelante salto eso. Pero digamos que esta es la punción lumbar que le sale a esta paciente. ¿Alguien nos podría interpretar este análisis? No me sé los valores normales. Ya, Yo sí. tampoco. Yo creo, o sea, no sé, no me sé los valores normales, pero lo intento. Está como turbio, entonces eso llama la atención en relación a su aspecto. Está turbio. Además, tiene una glucosa disminuida, muy disminuida, y proteína elevada. Y además, un recuento celular que está mayor de 1000, eso me acuerdo que dice, y que está con predominio de polimorfo nuclear. Ujú. Entonces, Muy bien. eso, ¿A qué nos Súper bien, orientaría? Javier. bacteriano. Bacteriana, sí. Dale, pásalo. Ahí sí. Ujú. Y la tensión de Gram salió que habían leucocitos abundantes y diplococos gram positivo escasos. ¿Alguien se acuerda? No tiene por qué acordarse, pero ¿a qué agente etiológico nos orientaría diplococos gram positivo? ¿Neumococo? Neumo. Muy bien. Pero esto es un poco del caso que nos tocó, no es que lo hayamos inventado, y no lo sabemos en este minuto de la evaluación, claramente, pero el cultivo de esta paciente del LSR salió negativo a las 72 horas, es decir, no encontraron ningún agente etiológico, que son cosas que a veces pasan. Habrán iniciado el tratamiento antibiótico previo a la PL, porque se asustaron por el compromiso de conciencia, que hay un montón de cosas que pueden haber pasado. Y también les vamos a dejar la foto. Sí. Ay, perdón, es que no. Ya, ahora sí. Sí, donde se puede ver el líquido color agua del Mapocho, que es cuando dicen turbio, un poco a eso se refiere, que esto en verdad debería tener color agua de roca, y acá se muestra como que uno no puede ver a través de ese líquido. Ujú. Esta es una foto del caso. Entonces, esta paciente está claramente muy mal, pero y justo antes de iniciar el tratamiento la reevalúan y le encuentran los siguientes hallazgos. No sé si alguien quiere leer. ¿Algún otro voluntario o voluntaria? Bueno, al final no importa, le dolió. Encontraron que tenían
un Glasgow de 13, un llene capilar de 6 segundos, un Mottling score de 1 y un ciclo vital de frecuencia respiratoria 22, frecuencia cardíaca de 120, temperatura de 38.7 grados y una presión arterial de 140,90. Está en Shock. shock. Tiene Llamen a la shock. doctora Baquetti. Aquí estoy. Estaban a punto de darle los antibióticos y se dieron cuenta de que esta paciente se empezó a complicar y efectivamente estaba... Shock séptico. Sí. Shock. Estaba en un No shock sé por séptico. qué se paraliza. Está bien. Entonces, acá es muy importante. Le iba a preguntar, pero ya salió. Bueno, ¿qué era lo que había que hacer? Perdón. Bueno, sí. Lo importante entonces en este caso sería aplicar el bundle de la sepsis. Y algo que yo no lo tenía tan claro, pero que al parecer es muy importante, es que todos estos pasos que uno lee aquí hay que hacerlos en orden. Eso nos dijo el doctor Villagrán. Entonces, como que hay que primero medir el lactato. ¿Por qué hay que medir el lactato plasmático? ¿No se acuerda? Porque es criterio de hecho, uno de los criterios de hecho. Y también después si mejora nos ayuda a ver cómo va evolucionando nuestra paciente y cosas así. Pero eso no era con la clínica. No, sí, también, pero Eso. Ya. Tomamos hemocultivo, que esto es algo que igual haríamos, aunque no fuera un shock, por el caso de meningitis. Administración precoz de antibióticos, infundir fluidos y administrar vasopresores. Entonces, ¿qué le indicarían a esta paciente? ¿Qué remedio le dejaría? ¿Qué fármacos? Ya, pero ustedes saben más que ese bundle de la sepsis, po. No, sí, era simplemente como para... Me quiero desmayar. ¿Se quería desmayar? Okay. Esta presentación la hicieron antes de la presentación de la doctora Baquetti, por si acaso. Ya, por favor. Porque estoy convulsionando en el suelo. Básicamente queríamos como mencionarlo, no era tanto el enfoque del caso. Claro, así como... Sí. Recuerden. Sí, era un poco eso, como incluir el... Ya, pero esto es súper importante que se detengan acá, porque así llegan. La mayoría hace un shock. Y espantosamente rápido. En tus ojos hace el shock. Wow. Ya, entonces, y sobre todo si es neumo. Sí, yo también estoy entrando en shock, no sé qué, sí, también me dio shock. Ya, no, mejor esa parte, de nuevo, vuelvo atrás. Ok, ya, se está choqueando, está en sus ojos choqueándose, ¿cierto? Entonces ya, pues, ¿qué va a hacer? Olvídese esa cosa que escribió del bundle de la sepsis, usted sabe más que esos gallos que escribieron esa guía para el mundo que no sabe nada, pero usted sabe más que eso. ¿Qué va a hacer? O sea, primero como reanimar, porque... Súper, ya, va a reanimar, se va a poner al lado del paciente y ahí no se va a mover, ¿cierto? No. Sí. Súper, ¿qué va a hacer? O sea, ver vía aérea, ver si está ventilando. Súper, ya, va a ver todo el ABC, ya, bla, bla, bla. Ok, ya lo hizo. Vamos a lo concreto. ¿Qué va a hacer? Ya, voy a pasar volumen. Bien, volumen. ¿Cuánto va a pasar y de qué? Como, aquí, no sé si tengo ringer de todo eso, pero si no también puede Bien. ser. Si no, ¿qué? Suero fisiológico. Ok, de acuerdo. Podría pasar eso. ¿Cuánto va a pasar? Como 500 cada 20, 30 minutos. Estupendo. ¿Y de qué va a depender si va a repetir las cargas de volumen? Si mejora la clínica. Y nos estamos acercando a los límites de seguridad. Eso. Estupendo, estupendo. Ya. Y la presión sigue PAM 60. Damos... ¿Después de alcanzar el límite de seguridad? Después de que mejoró su perfusión y está bien. Sigue 60 la PAM. ¿Podemos administrar vasopresores? ¿Por qué? Si la perfusión está buena. Pues nada, nomás. Bien, bien, nada. Súper. La PAM no me interesa, a menos que esté PAM de 30, ¿cierto? Que ahí sí, obviamente me va a interesar. Bien, ya. Pero, el pilar de acá del shock séptico, aparte de todo lo que hizo la reanimación inicial, que está muy bien, obviamente es pasarle tratamiento antibiótico, ¿cierto? Los antibióticos, sí. Pero antes de eso, va a intentar cultivarla dentro de lo posible. Cultivarla, hemocultivos y hacer la PL rápidamente. Claro. Sí. Siguiendo.
Entonces el factor pronóstico del lactato, que puso ahí con un cuadrito hermoso, ¿se refiere al lactato líquido cefalorraquídeo o al lactato arterial? Principalmente, o sea, por lo menos sí se refiere al lactato de líquido cefalorraquídeo. Entonces usted va a borrar sigilosamente eso de la diapo. Ok. Y va a poner el factor pronóstico más importante. ¿Cuál es? Clínica. Bien, ya. Ok, volví a vivir. Sacamos del choque a la profe. Ya. Entonces, Ya, denle nomás. ¿en qué factores tenemos que, como al momento de indicar un tratamiento específico, en qué factores tenemos que pensar? En la edad, el estado inmune, las comorbilidades, creo. Tuve un viaje hace 6 meses. También, sí, ya, pero no Y tú. sí, Para recordar, tenía 75 años y... Ay, como que todo el mundo se cayó de la nada. Ya. Sí, Ya, ya pero tenía tranquila, 75 años, tiene continuemos. diabetes, hipertensión, no tuvo ningún viaje y eso. ¿Qué esquema dejarían con eso? ¿Alguien se acuerda? Igual está bien si no. ceftriaxona, amoxicilina. Ceftriaxona. Entonces, Ah, perdón, es que esto se paraliza cuando voy a los participantes. perdón, y se me olvidó como el otro que también siempre había que dejar era dexametasona. Pero está bien si no se acordaban. Yo tengo una duda. La ampiciclina se deja porque es mayor de 50, ¿cierto? Sí, no porque sospechemos, o sea, porque listeria era factor de riesgo o sea, ser adulto mayor era factor de riesgo para listeria. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Y qué dejarían de terapia de soporte? La fluidoterapia, Oxígeno. profilaxis, omeprazol. Sí, muy bien. Muy bien. Y los otros detalles en verdad no está mal si no se acordaban porque... Sí, y tienen que pedir la última cama disponible. Si es que está. Y finalmente, como un dato, a pesar de que el cultivo salió negativo, eventualmente sí era neumococo. Entonces estuvo bien tratarlo de esa manera. Como que aunque el cultivo salió negativo, el GRAM nos orientó y al final prevaleció. Y era lo que estaba correcto en este caso. Y eso. Otra cosa, por un tema de tiempo, tenemos más casos, varios de ellos donde también hablamos de pacientes inmunosuprimidos, y estábamos pensando dejarlos en la transcripción que vamos a dar, por si alguien quiere como tratar de pensar como qué tratamiento le darían, pero que por temas de tiempo no vamos a revisar tantos más casos acá. Así que eso, van a haber más casos, algunos como de pacientes inmunosuprimidos, en la TCP. Así que eso, no ¡Bravo! Gracias, se pasaron. Yo tengo una última duda. Dale. Me queda una duda si la etiología más frecuente es en la Neisseria o es el neumococo. se pelean. Se pelean. Y dicen que es neumococo. O sea, bueno, Bueno, es que, sí, pero... está preguntando dentro de las meningitis bacterianas. Sí, de las bacterianas. Sí. Neumo. El neumo es más frecuente. Ah, ya. Eso, gracias. Yo tengo una duda. Ya. Porque en ¿sí? el caso, bueno, obviamente el caso era de meningitis, pero igual me quedo con un poco con la duda, más que para ustedes, en verdad, para los doctores. En caso de que llegue una paciente comprometida de conciencia con antecedente de fiebre, ¿qué exámenes vamos a pedir así como de primera entrada? Como... El examen físico. Ese es el examen de entrada. Ya. Fuera de lo que uno ve en el fondo perfusión y todas esas cosas, ahí es donde hay que aplicar el ojo a la historia y al examen físico. Pues. Es distinto a una paciente que esté en shock, con compromiso de conciencia, que revierta después de la reanimación inicial, después de pasarle volumen, y que tenga crépitos en la base izquierda, o dolor abdominal intenso, a uno que tenga cefalea profunda hace 2-3 días. ¿Ya? Ese es el valor finalmente de la historia y la anamnesis, que uno va a dirigir dónde voy a cultivar. No a todos los pacientes comprometidos de conciencia se le va a hacer TL. Sí, dentro del compromiso de conciencia, una vez que descarto causas sistémicas, voy a pensar en causas locales del sistema nervioso central. ¿Ya? Ya. Yo también tengo una... Lo primero, me quedo sin otras cosas, claro.
El tema es no olvidarse que puede ser meningitis. No olvidarse, pasa muy frecuentemente. Llega un paciente alcohólico de 60 años, sin red de apoyo, que encontraron en la calle, lo traen a la urgencia, comprometido de conciencia, y lo dejan ahí. Hasta que lo ve el interno, le pasa visita y empieza a decir, chuta, parece que va a haber una neumonía, no tiene unos roncos porque fumaba mucho, en la radiografía se ve limpia, no tiene nada abdominal, está convulsionando, no será algo en el cerebro. Acuérdense siempre de meningitis, son cosas que es un poco el concepto. Yo también quería preguntar Ya, algo gracias. cortito, perdón. Respecto, o sea, que tal vez lo mencionaron, pero me cabe la duda si las meningitis suelen partir con un foco externo, por ejemplo, neumonía, itis, lo que sea, o por lo general la colonización del epitelio donde haya sido que sea es asintomática y deriva finalmente sintomáticamente en el cuadro de meningitis. Acá lo que pasa muchas veces es que hay cierta, como que leí un estudio que decía que 30% de ciertos como grupos poblacionales tenían colonizado el epitelio nasofaringeo con neumo o meningo. El tema es que hay ciertas personas que como factores genéticos están más predispuestos a que esta bacteria logren evitar su sistema inmune y que logren atravesar su barrera hematocefálica. Como que por eso es tan poco frecuente, no le va a pasar a todo y porque además hay unos marcadores genéticos súper específicos que salen en papers, que es como, nadie sabe si tienes ese marcador. Entonces, en el fondo, hay que saber que cierta gente tiene una como predisposición a que a que estos agentes puedan como colonizarlos y llegar a ser una meningitis. El tema es que no sabemos bien exactamente quiénes son. Te cuento que una súper buena pregunta. Yo cuando la busqué tampoco encontré bien la respuesta. Lo que es cierto es que no todos los pacientes obviamente no todos los pacientes con neumonía van a ser una meningitis y no todos los pacientes con meningitis parten con una neumonía. Ojo, pero sí dentro de las infecciones invasoras o del torrente sanguíneo se pueden complicar. Si tiene una neumonía bacteriémica por neumococo, puede evolucionar con una meningitis, claro. Pero que es primero el huevo o la gallina, no estaba como tan claro. La mayoría de las veces que llega una meningitis de la comunidad, porque toda esta presentación, eso es lo otro que tienen que tener claro. Estas son meningitis bacterianas de la comunidad. Es un tema. Meningitis en lactante, otro tema. Meningitis en paciente inmunosuprimido VIH, otro temazo, ¿ya? Nosotros encontramos que esto era lo que sí o sí tenían que saber como saliendo de quinto. Pero el otro tema igual echarle una mirada en el internado. Bueno, la mayoría de las meningitis que llegan de la comunidad no son focos secundarios, sino que son como foco primario, ¿ya? Eso. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario, otra pregunta. Parece que hay algo en el chat. No. Ya, pues felicitaciones, chiquillas. Gracias. Buena la presentación. Espero que le haya quedado claro en el fondo al resto de los compañeros. Cualquier duda se puede aclarar después, ¿ya? Ahora el doctor Bravo quiere partir al